Vamos a mirar detenidamente sobre el teorema de existencia y unicidad en las ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, lo que nos dice es de que si nosotros tenemos un problema de valor inicial, que de aquí en adelante lo voy a llamar PBI, por sus siglas, problema de valor inicial, ¿qué tenemos? Una ecuación diferencial de primer orden y una condición inicial. La condición inicial es que si tengo el punto x sub 0, y sub 0, entonces significa que y evaluada en x sub 0, el resultado me debe dar y sub 0. A esto se le llama condición inicial. Eso significa que a partir de esa condición es lo que voy a encontrar la solución. Entonces, dice que este problema de valor inicial, recordemos que de acuerdo a lo que vimos anteriormente, un problema de valor inicial me implica que encuentre una solución particular. Entonces aquí gráficamente tenemos el plano XY y esta curva que tengo aquí señalada, esta es la solución particular que voy a encontrar. Noten que esta solución tiene que pasar por este punto, por el punto x sub 0, y sub 0. Entonces el teorema me dice que este PBI tiene única solución, o sea que la solución es única, si dado un intervalo I contenido en R2, ese intervalo I, hagan de cuenta que es esta bolita que tengo aquí, esta vecindad que tengo aquí, ese sería el intervalo I, y ese intervalo tiene que contener al punto, ¿no?, por donde pasa la condición inicial. Entonces, dado un intervalo I que contiene ese punto, la ecuación diferencial debe satisfacer lo siguiente: que el lado derecho de la ecuación diferencial, es decir, esta función multivariable f de xy, sea continua en esa región, y que además la derivada parcial de f respecto a y también sea continua. Si se cumplen las dos cosas, entonces este PBI tiene solución única. Pero si no se cumplen, pues podría pasar que posiblemente sí haya solución, o podría pasar que no haya solución. Es decir, un PBI podría tener solución única, o podría haber infinitas soluciones, o podría no tener solución. Entonces, pero lo que garantiza el teorema de existencia y unicidad es que si la función f es continua y su derivada parcial de f respecto a y, a la variable dependiente, también son continuas en ese intervalo I, entonces se garantiza única solución. Entonces, para ejemplificar la demostración de este teorema pueden ustedes consultarla en cualquier libro teórico de ecuaciones diferenciales. Ahí pueden ustedes observar la demostración, por qué razón sale que la derivada de f respecto a y tiene que ser continua, no la derivada respecto a x, sino la derivada respecto a y. Esas cositas pues teóricas ustedes las pueden revisar a quien le interese, ¿no? Por ahora nosotros nos vamos a centrar con un ejemplo, les voy a explicar cómo revisamos si un PBI tiene solución única. Vamos a considerar esta ecuación diferencial: y' igual a 4x por raíz cuadrada de y. Entonces, vamos a considerar también su solución general. Entonces, la solución general es y igual a x al cuadrado más c elevado al cuadrado, siendo c la constante de integración, la que nos genera la solución general. Bueno, entonces en este caso nosotros tenemos que f de xy, que es la parte derecha de la ecuación diferencial, sería la función multivariable 4x por raíz de y. Entonces, dibujemos la región donde esa función es continua. Entonces, f de xy es continua
para todo xy, tal que, entonces en este caso tenemos que tomar y positivo. Noten que no puedo colocar y mayor o igual que 0, porque cuando y vale 0, la función no es continua, ¿no? Los límites laterales, por ejemplo, límites cuando nos acercamos a y negativo no existen. Entonces, por lo tanto, no puedo tomar la igualdad. Debo tomar estrictamente y mayor que 0. Entonces, en esta región, esta función f de xy es continua. Recuerden el teorema de existencia y unicidad, que nos decía que tengo que ver dónde el f de xy es continua y dónde la derivada parcial de f respecto a y. Entonces, bueno, pero por ahora vamos a graficar aquí, voy a graficar aquí la región de continuidad de f de xy. Entonces aquí tengo y, por acá voy a tomar el x punteado, por aquí tomaría x, y por lo tanto sería el primer y segundo cuadrante, que sería donde y es positivo. Entonces esta región que he pintado en color verde con el x punteado, que significa que no lo tiene en cuenta, sería la región de continuidad de f de x, y. Ahora verifiquemos dónde es continua la derivada parcial de f con respecto a y. Entonces calculemos su derivada parcial. Ustedes pueden calcularla y comprobar que es 2x sobre raíz de y, ¿no? La derivada parcial de raíz de y es 1 sobre 2 veces raíz de y, el 4 se va con el 2 y me queda 2x sobre raíz de y. Y tengo que verificar también cuál es la región de continuidad también de esta. Entonces, ahora la derivada de f respecto a y también es continua para todo y mayor que 0. Entonces también es continua en la región, llamémosla D, esta región. Entonces aquí tengo la región D. ¿Quién es esa región D? La región D son todos los xy en R2 tales que y es mayor que 0. Entonces en esta región D, tanto f de xy como la derivada parcial de f respecto a y son continuas. Es decir, que si yo tomo una condición inicial en D, pues vamos a tener que se cumple el teorema de existencia y unicidad, y por lo tanto habrá solución única. Entonces, vamos a consideremos por ejemplo en el punto 0,0, o consideremos en un punto cualquiera. Por ejemplo, voy a considerar aquí, en este punto, el punto 0 para x, 1 para y. Entonces, por lo tanto, así, bueno, así f de xy y la derivada parcial de f respecto a y son continuas en D. Entonces, vamos a considerar, por ejemplo, el problema de valor inicial, donde tengo la ecuación diferencial que es y' igual a 4x por raíz de y con la condición inicial y de 0 igual a 1. Entonces, ¿qué tenemos aquí? X vale 0, y vale 1 y este pertenece a D. Entonces, como 0,1 pertenece a D, entonces sabemos que f y la derivada de f respecto a y
son continuas. Por lo tanto, cumple el teorema de existencia y unicidad. Entonces, como 0,1 pertenece a D, el PBI cumple el teorema, voy a colocar iniciales para no escribir todo, teorema de existencia y unicidad. Entonces cumple el teorema de existencia y unicidad. Entonces, por lo tanto, tiene solución única. Vamos a encontrar esa solución única. Entonces vamos a encontrarla. ¿Quién sería la solución única? Cumple el teorema de existencia y unicidad y tiene solución única. Entonces vamos a verificar quién es la solución única. Entonces, ¿qué hago? Parto de la solución general, que habíamos dicho que la solución general es... A ver, por acá la tenía. La solución general es x al cuadrado más e elevado al cuadrado. Y entonces de aquí lo que hago es reemplazar. La x la reemplazo por 0, la y por 1, y entonces me quedaría 1 igual a x al cuadrado x vale 0, entonces me quedaría 0 más c al cuadrado, y entonces esto me quedaría 1 igual a c cuadrado, de donde c es o valor absoluto de c, mejor escribámoslo así, valor absoluto de c es igual a 1. Pero entonces aquí tengo que tener en cuenta que como estoy trabajando con y mayores que 0, entonces el valor absoluto de c es c. Entonces me queda que c vale 1. ¿no? Y entonces como c vale 1, entonces la solución particular sería y igual a x al cuadrado más 1 al cuadrado. Y esta sería la solución al PBI, solución particular. Muy bien, ahora vamos a considerar otra solución. Entonces ahora vamos a considerar en 1,0. Entonces, ¿qué pasa si yo considero aquí la condición inicial acá? Entonces noten que en 1,0, entonces ahí no tengo el punto 1,0 no pertenece a D, ¿no? Entonces ahí no se cumple el teorema de existencia y unicidad. Entonces ahora vamos a considerar el problema de valor inicial y' igual a 1,0. Bueno, vamos a considerar este 4x por raíz de y. Considerémoslo este caso primero, 0,0. Igual el 1,0 vendría a ser exactamente lo mismo, ¿no? Considerémoslo aquí el caso. Entonces, en 0,0. En 0,0, ¿qué me daría? Entonces aquí tenemos que, en este caso, la componente 0 en x, 0 en y no pertenece a D. Es decir, que ahí tanto f como la derivada no son continuas en ese punto, entonces no se cumple el teorema de existencia y unicidad. Teorema de existencia y unicidad. Entonces vamos a mirar con la solución. Entonces, como x vale 0 y y vale 0, entonces vamos a reemplazar en la solución. Recuerden que la solución era y igual a x al cuadrado más c al cuadrado. Entonces si reemplazamos me quedaría 0 igual a c al cuadrado. Y esto nos daría, entonces nos daría que c vale 0. Y por lo tanto vamos a tener
una solución particular. Entonces, ¿cuál sería la solución particular? La solución particular sería y igual a x a la cuarta, ¿no? Porque nos quedaría c vale 0, x al cuadrado nos daría x a la cuarta. Pero nos dice que como 0,0 no pertenece a D, entonces no se cumple el teorema de existencia y unicidad. Es decir, que sí encontramos una solución particular, pero esa solución no debe ser única. Recuerden ustedes que nosotros en el video anterior habíamos dicho que y igual 0 es una solución singular de la ecuación diferencial. Entonces nosotros tenemos una solución particular y igual a x a la 4 y una solución singular y igual 0. Y noten que las dos soluciones son funciones que pasan por este punto, por 0,0. Lo mismo pasaba si hubiesen puesto el caso de y igual a 1,0, ¿no? Les daba exactamente lo mismo. Entonces, pues y igual 0 también pasa por ese punto, ¿no? Entonces va a existir otra solución. Entonces, noten que si yo realizo aquí un gráfico, entonces estoy en el punto 0,0, en este punto, y por este punto pasan dos soluciones a esta ecuación diferencial. La primera solución es esta, que es y igual a x a la 4, y la otra solución es esta, que sería esta recta, que sería la recta y igual 0. Entonces viola lo que dice el teorema de existencia y unicidad, que este PBI tenga solución única. Hay dos soluciones para un punto en específico. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tomamos la condición inicial fuera de D? Por ejemplo, digamos que tomo una condición inicial aquí, en el punto 1 para x menos 1 para y. Entonces aquí estamos por fuera de D, que también no cumpliría el teorema de existencia y unicidad. Entonces vamos a considerar este PBI. Entonces tenemos y igual a 4x por raíz de y, y la condición iniciales es que y evaluado en 1 me debe dar menos 1. Entonces aquí en este caso también tenemos que la componente 1 menos 1 no pertenece a D, por lo tanto no cumple el teorema de existencia y unicidad. Y vamos a ver qué pasa con la solución particular. Entonces en la solución particular reemplazamos en la solución. Recuerden que la solución era y igual a x cuadrado más c elevado al cuadrado. Entonces tengo que reemplazar x vale 1, y vale menos 1, entonces me quedaría menos 1 es igual a x al cuadrado, perdón, x no, x lo estoy reemplazando por 1, me quedaría x1 al cuadrado más c al cuadrado, de donde tendríamos que c más 1 al cuadrado es igual a menos 1. Y si nosotros intentamos despejar c, nos quedaría la raíz de menos 1. Valor absoluto de c más 1 es raíz de menos 1. Pero raíz de menos 1 no existe en los reales. Por lo tanto, este PBI no tiene solución. No tendría solución. Entonces,